Eticar. Cumplir mi palabra. www.eticar.org. Somos Javerín, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Stern. Hacete amigo. Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, muy buenas noches, Laila Tov, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en este programa que hemos denominado Somos Javerim, Somos Amigos. Y bueno, este es un magazine judío mesiánico donde compartimos un poco de buena música, música judía, música judío mesiánica, música espiritual y donde también solemos tener entrevistas. Bueno, no en el día de hoy vamos a compartir un tema en el cual vamos a estar todos preparándonos, capacitándonos, en lo que tiene que ver con esto del llamado judío mesiánico, ¿sí? Que es llevar las buenas nuevas de Yeshua, de salvación, al pueblo judío primeramente, y también a los no judíos, a los gentiles, a los goim, las naciones, como se dice en hebreo. Bueno, para eso no estoy solo, estoy aquí con un equipo que me está acompañando. Primero le voy a dar la bienvenida a nuestro Gerardo Rosín, como me gusta a mí llamarlo, es periodista, una persona que tiene siempre la preguntita incisiva. Es un placer tenerlo de este lado, junto como compañero de radio. Bienvenido, Pablo Willau. ¿Cómo te va, Marcelo? Muchas gracias por la presentación. Un placer, como siempre, estar acá en este tercer programa ya. Tercer programa de la segunda temporada, ¿sí? Segunda temporada, que tengo la dicha de estar como co-conductor. Estuve el año pasado como oyente del otro lado del micrófono y este año... Bueno, una dicha inmensa estar acá acompañándote y bueno, haciendo que la audiencia pueda disfrutar y enterarse de tantas cosas, ¿no? Perfecto. Y para eso, bueno, vos sabés que en la parte técnica es fundamental tener un muy buen operador, y este es nuestro caso, así que le damos también la bienvenida a Douglas, el amigo aquí de Venezuela. ¿Cómo estás, Douglas? Muy buenas noches. Ahí nos hace un ok, lo estamos saludando. ¿Sabés, Pablo, que bueno, estuvimos hablando la semana pasada, Douglas tiene un chiquito que se llama Benjamín, uno de sus hijos que... No sabía. Sí, bueno, estaba atravesando un problemita de salud, lo tuvieron que hacer una operación importante en uno de sus oídos, hicieron una especie de implante, estuvimos orando por él la semana pasada. Amén. Me comentaba Douglas que gracias a Dios está mucho mejor, que la operación fue exitosa. Bueno, buenísimo. Sí, así que vamos a saludar a la gente de la comunidad Javerín Tobim y les vamos a pedir de paso que estén orando por Benjamín, por su pronta recuperación, ¿sí? Por Benjamín. Benjamín, el chiquitito, ¿no? Sería el Benjamín de la familia de Douglas. Exactamente, nombre bíblico, si los hay. Así que claro, estaba la tribu de Benjamín, ¿no? Así que bueno, sabemos que y confiamos en la mano poderosa del Señor que va a dar la sanidad a este chiquito, y desde acá todos los buenos deseos de parte nuestra y de toda la comunidad. Amén, amén. Y bueno, si me permitís, sí, profundizamos un poco más sobre Benjamín, que es el último de los hijos de Jacob. De Jacob. Por eso se le dice el Benjamín de la familia, el más chiquito, generalmente, ¿no? Exactamente. Porque es el último de los 12 hijos de Jacob. Así que tiene un nombre bíblico, ¿no? Con todo eso que implica. Douglas es una persona que cree en el Señor, sí, hemos tenido algunas conversaciones y él puso mucha confianza, así que Dios no es deudor de nadie, responde a las oraciones de sus hijos y de la gente que clama a él, así que confiamos plenamente en esta restauración. Amén. Bueno, ya nos van llegando algunos saluditos de la gente de la comunidad. Antes de pasar a presentarlos en vivo al aire, vamos a pedirte, Pablo, que nos des cuáles son las vías de comunicación del programa Somos Javerim. Bien, Marce, entonces tenemos el WhatsApp. Aquellos que quieran comunicarse por esa vía lo pueden hacer al más 54 911 41 87 62 22. También tenemos el grupo de WhatsApp de Javerín Tobim. Por mail también se pueden comunicar a un correo electrónico que es comunidadjaverimtobim@gmail.com. Y por último está también el canal de YouTube al cual se pueden suscribir gratuitamente,
Javerín Tobim es su nombre. Comunidad Javerín Tobim. Comunidad Javerín Tobim, el grupo el canal de YouTube. Exactamente. Mejor dicho. Bueno, te cuento que ya se estuvo comunicando con nosotros Ángela, Ángela que es de Luján. Nos manda un saludo, lo voy a leer al aire. Shalom, bendiciones Marcelo y Pablo. Estamos escuchando con mis hijos, así que saludos a Ángela y a toda su familia. Una fiel seguidora de nuestro programa y una fiel integrante de la comunidad Javerín Tobim. No se sumó hace tanto tiempo, pero realmente participa en todas las actividades de los Kabbalah Shabbat y es una persona que colabora muchísimo con la comunidad, así que un placer saludarla y que nos esté escuchando. Un saludo a Ángela y a sus hijos que también los pudimos ver en alguna oportunidad a través de la cámara. A través de la cámara del Zoom. Vamos a aprovechar entonces para explicar qué es esto de la comunidad Javerín Tobim. Brevemente, Pablo, vos estás prácticamente desde los comienzos. La comunidad Javerín Tobim quiere decir buenos amigos en hebreo. Es una comunidad judío-mesiánica que tenemos como primicia y como objetivo planteado por el Señor predicarle al pueblo judío primeramente acerca de Yeshua y a todos los no judíos también. Para eso hacemos una actividad principal que es todos los viernes el Kabbalah Shabbat, ahora en la etapa de pandemia por Zoom, lo habíamos hecho en manera presencial antes de que comience esta pandemia que nos está afectando a todos. Contamos que está integrada por gente de toda la República Argentina y de toda Hispanoamérica, ¿sí? Algunos países, por ejemplo, representados, Pablo, que te acuerdas. Bueno, ¿qué te podría decir? Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, yéndonos un poquito más para arriba, Cuba hemos tenido y tenemos también. Venezuela, México. Costa Rica. Sí. Es difícil no olvidarse de alguno, ¿no? Honduras, sí. Estados Unidos, ya más al norte. Sí. Bueno, después Janina, que se había sumado en su momento, que ahora por la guerra de Rusia y Ucrania tuvo que colaborar porque es de Rumania, una persona que hablaba español y lo aprendió en telenovelas de México. Ese dato es tremendo. Increíble. Sí. Bueno, Carlos de Sydney y Australia, que es hondureño. Sí, sí. Así que bueno, gente de España, Mallorca, Vivi, sí, le mandamos un gran abrazo también. Bueno, y a todos, no nos queremos olvidar de nadie. Se ha sumado 3 amigos nuevos de la provincia de Misiones, que han escuchado uno de ellos el programa Somos Javerín, y por eso se sumó y recomendó a amigos de él. Así que bueno, seguimos creciendo. Tenemos además una escuela de Madrijim, de líderes, donde formamos líderes propios. Tenemos cada primer domingo del mes, a las 18 horas de Argentina, la jornada de Tefilot, que hacemos oraciones por Israel, por las comunidades mesiánicas de todo el mundo. Cada amigo de la comunidad puede orar por sus respectivos países. Por sus necesidades personales también. Y familiares, sí. Así que, y hemos tenido oraciones muy fuertes respondidas. Irma, que ha sido sanada de cáncer, de la provincia de Formosa. Gente que ha conseguido trabajo de manera milagrosa después de mucho tiempo de buscar. Bueno, podíamos escribir libros sobre los milagros que han aparecido y acontecido en la comunidad Javerín Tobim, ¿verdad, Pablo? Verdad, y bueno, no nos falta experiencia en cuanto a libros, ¿no? Porque tenemos un par de libros sobre el segundo bloque lo vamos a estar presentando, así lo mostramos. Te estaba dando pie, pero bueno. Sí, pero lo tenemos que ir a buscar ahí. Esperamos un poquito. Sí. Y bueno, ya que hablamos justamente de esto de predicarle al pueblo judío primeramente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy no tenemos invitado como solemos tener, preferimos en este programa, en la edición de hoy, hacer un tema y profundizarlo sobre lo que es la identificación. ¿Qué es esto de este tema tan importante a la hora de predicarle al pueblo judío, de lo que es un poco generar empatía, ¿sí? Que el otro se sienta identificado, contenido, comprendido desde el lenguaje y desde las costumbres que uno pueda tener. Se usa mucho en la psicología lo que es la empatía. Así que no vamos a perder más tiempo, tenemos mucho material para poner en el programa. Si te parece, ¿te gusta la música? Sí. Música judía te hace justamente sentir identificado. Y me hace volver a mi infancia, a mi adolescencia. Hace tanto tiempo ya que éramos jóvenes, Pablo. Sí, la verdad que... Se ríe dura por ahí. Es eso y me gusta recordar, así que doblemente, porque, bueno, viajo en el tiempo y me acuerdo de cuando era chico y escuchaba... Los recuerdos de la infancia son tan lindos, ¿no? Y tan difíciles de olvidar. Escuchando esos temas en la comunidad judía a la que iba. Exactamente. Bueno, vamos a la primera tanda, en este caso tanda musical. Vamos a escuchar un popurrí de música judía. Acordate, lo te digo, después cuando volvamos vamos a hablar de eso. Te vas a sentir muy identificado con lo que es la cultura judaica. ¿Sí, Pablo? Amén. Ese es el objetivo y que la gente también lo sienta de esa manera, ¿no? Douglas, cuando quieras, vamos con este popurrí. Gracias, no se vayan. Esto es Somos Javerín.
Bien amigos, segundo bloque de Somos Javerín, este programa judío mesiánico que hacemos con tanto amor. Quiere decir, somos Javerín, somos amigos. Y bueno, Pablo recién habló de leer de libros de la cultura judía. Bueno, qué mejor, Pablo, que recomendar en este momento. Bueno, fue un libro que hicimos juntos, ¿sí? En mi caso fue mi primer libro, vos habías escrito alguno más, yo luego hice un segundo sobre otra temática, que se llama, lo voy a mostrar en cámara, Completos en el nombre de Yeshua. Si me dice Dula, ¿se dice bien? Sí, perfecto. Bueno, son 12 testimonios de gente judía que aceptó al Señor. Si querés ampliar un poquito, Pablo, Sí. ¿de qué se trata? Y entre esos testimonios están los nuestros, ¿no? Que Exacto. son testimonios fuertes, historias de vida muy fuertes. Vos y yo también hemos tenido historias de vida como para ser contadas y bueno, aparte hay otros 10 testimonios de gente que gentilmente y muy amablemente y de manera muy generosa prestó su testimonio para que sea reflejado en las páginas de este libro que bueno, fue hecho con tanto amor y con tanta dedicación y bueno, fue una obra que hicimos para el Señor. Me parece que nos salió bastante bien, humildemente. Sí, fueron 2 años y 4 meses de investigación y bueno, son 12 testimonios representando de alguna manera el número 12 de las 12 tribus de Israel. Y es un libro que refleja el poder de Dios en acción, ¿no? Como la vida de estas personas, incluyendo las nuestras, al haber aceptado a Yeshua, fueron totalmente transformadas. Amén. Les contamos, Pablo, que para aquellos que lo quieran adquirir se pueden comunicar con el WhatsApp de la radio, de Somos Javerín, o mandarnos un mail. Y lo estamos distribuyendo solamente en la República Argentina, ¿sí? Por un tema de que, bueno, editar un material impreso, como es en este caso, para el exterior es bastante costoso, pero bueno, todo lo que lo quieran dentro de lo que es el territorio de la Argentina, que se comunican con nuestro WhatsApp de la radio o el mail que también figuró a lo largo del programa, de nuestro programa Somos Javerín. Así es. Bien. Vamos a comenzar entonces, si te parece. Primero vamos a repetir, porque siempre hay gente que se va sumando, nuevamente, Pablo, las vías de comunicación de nuestro programa. Dale, Marce, por WhatsApp al más 54 911 41 87 62 22, a través del grupo de WhatsApp de Javerín Tobim, a través de correo electrónico a comunidadjaverintobim@gmail.com y también a nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir gratuitamente a él y se llama Comunidad Javerín Tobim. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí con el tema de hoy, Pablo. Si te parece, voy a hacer una pequeña introducción a través de un testimonio real. Sí, sí. Vos sabés que el testimonio siempre da mucho poder a lo que uno va declarando, a lo que uno quiere explicar. De hecho, la palabra dice que tenemos que testificar lo que el Señor va haciendo con nuestras vidas. En este caso, bueno, a mí me toca un poco fuerte porque voy a hablar de mi padre, que vos lo conociste. Mi padre se llamaba Saúl, partió hace 3 años con el Señor, gracias a Dios, aceptó a Yeshua en el último Yom Kippur de su vida. Tuve el privilegio de poder darle la oración de fe que hizo luego de un sueño que él había tenido con respecto al Señor, de que se iba a vivir Israel. Una historia un poco larga que en algún momento seguramente la radio la vamos a comentar y la gente de la comunidad ya la conoce. Pero en este caso el testimonio tiene que ver con que en el año 1978, voy a mostrar un carnet, aquí lo voy a mostrar en cámara, si la cámara lo toma, es el carnet del club Maccabi, OHA Maccabi, Organización Hebrea Argentina Maccabi. Si pueden ver, allí está la foto de mi padre. Y es uno de los clubes judíos más importantes de la República Argentina. Inclusive es un club a nivel mundial, está también en Israel y en varias sedes, en varios países. ¿Qué pasó? ¿Por qué he puesto este carnet, esta credencial? Porque como sigue vigente hasta el día de hoy, en esa época para entrar al club, uno siendo socio, tenía que mostrar la credencial, el carnet de identificación. O sea, la pregunta era, identifíquese. ¿Es usted socio del club? Uno mostraba el carnet y podía pasar. ¿Eso qué quiere decir? De alguna manera representaba o simbolizaba, usted es uno de los nuestros, o vos sos uno de los nuestros. Generaba identificación. Sos parte del club, sos parte de la comunidad judía, sos parte de, en este caso, Maccabi. Ahora bien, si vamos al terreno espiritual, el apóstol Pablo, el Shelías, como se dice en hebreo, habló de estos temas. Y él dijo una de las grandes claves que hay para presentarle a Yeshua al pueblo judío, que lo resumió de esta manera. Con el judío soy judío, con el griego soy griego. O con el gentil soy gentil, con el goim soy goy de las naciones, los no judíos, digamos. Ahora, ahí viene el punto. ¿Por qué muchas iglesias, congregaciones, Pablo, hacen, como decimos en Argentina, hacen agua o fallan
a la hora de predicarle al pueblo judío acerca de Yeshua. Y acá sí te pido tu opinión, porque vos sos también experimentado en el tema. Sí, mira, Ellos quiero redondear la idea, ellos presentan un Mesías que no es judío, grecorromano, Sí. un Jesucristo de Nazaret, un Jesús. ujú. Y el judío nunca se va a identificar con eso. Sí, yo lo que opino, Marce, que primero hay cierto desinterés de parte de los hermanos de las iglesias evangélicas, por llamarlo de alguna manera, en predicarle al judío. Mm. No creo que sea adrede, me parece que no, pero en cierta manera está ese desinterés de, bueno, está bien, al judío lo amamos, pero no nos preocupamos mucho en predicarle. Y si le predicamos a nuestra manera, y no copiando la manera... El modelo bíblico. Claro, no el modelo bíblico de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. O del mismo Yeshua, porque tenemos un Mesías que nació, vivió y murió como judío. Claro, Y eso es muy importante decirlo. Claro. Yeshua fue circuncidado, Yeshua celebraba las fiestas judaicas, todas las que están en Levítico, el Pesaj, el Yom Kippur, Shavuot, etcétera. Y Yeshua nació, vivió y murió como judío. Amén. Él enseñaba Torá, por ejemplo. amén. ¿Sí? Claro, bien. Sí, tenés razón en cuanto a eso. Celebrar el Shabbat. Celebraba el Shabbat, por supuesto, pero deteniéndome en la manera en que el apóstol Pablo se dirigía hacia el pueblo judío, convengamos en que hay una misión de todos los creyentes, copiando ese modelo, de tratar de bendecir al judío también, ¿no? Y eso es algo que medio que se tiene olvidado de parte de muchas comunidades. Recordemos que el Señor le dio una promesa a Abraham y dijo, te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Sí? Amén. Estamos hablando del Padre de la Fe en ese caso. Ujú. Igualmente creo que, a ver, si uno se pregunta, Pablo, por qué Yeshua vino, él mismo dijo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y siempre hubo un remanente fiel escogido por gracia del pueblo judío que terminó aceptando a Yeshua o defendiendo al Mesías judío. ¿Por qué el pueblo judío de hoy, en tan poca escala, acepta al Señor? ¿Por qué les cuesta tanto? Si yo tengo que responder, hay varios motivos. Sí. Uno es porque no se le predica con el amor del Mesías, el otro es por falta de conocimiento a la hora de predicarle. Hay todo un mito como que el pueblo judío es un experto en la Torá, que el pueblo judío, si vos le predicás, te va a dar vuelta, cuando realmente no es tan así. Nosotros que vivimos en la colectividad, tenés un grupo tradicional, tenés personas ortodoxos que conocen mucho de la Torá, pero no le ha sido revelado el Mesías, Sí. por ejemplo. El judío medio, acá en Argentina por lo menos, me da la sensación de que no tiene un gran conocimiento de la Torá, tampoco le interesa mucho. Y creo que eso se repite en toda Hispanoamérica. Sí, tampoco le interesa mucho profundizarlo, eso queda más para los ortodoxos, pero el judío tradicional, el judío promedio con el que tratamos nosotros desde chicos, me parece que no va hasta ahí, no va demasiado lejos en cuanto al estudio de la Torá, se limita así a festejar las festividades tradicionales, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah. Ahora, yo digo, Pablo, planteo la siguiente inquietud. El mismo Yeshua dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Estamos llamados a proclamar verdad. Vamos a la verdad. Hay que celebrar el Shabbat como único día de reunión de la congregación. ¿Sí? A partir de principalmente Constantino y la Iglesia Católica fue cambiado al domingo o cualquier otro día. Eso no es verdad. Lo que no es verdad es mentira. Amén. Hay un pasaje en el libro de Hechos donde el apóstol Pablo, el Sheliach, le predica en un templo, en una sinagoga, en un shil, como decimos en Yiddish, a un grupo de judíos, y había gentiles también. Y los gentiles le dicen al apóstol Pablo que vuelva al siguiente Shabbat a predicarles. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los gentiles, los no judíos, sabían que el día de reunión establecido por el Señor es el día sábado, no es otro día. Se nos presenta a un Jesús, a un Jesucristo, cuando su único y verdadero nombre, dice la palabra, es Yeshua, que quiere decir salvación en hebreo. ¿Sí? Jesús es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me llamo Marcelo. Si yo, Pablo, me iría a vivir a Italia, a mí me iría Marcelo. Pero mi verdadero nombre no es Marcelo, mi verdadero nombre es Marcelo. Con el agravante de que la J, la letra J, no había sido inventada en los tiempos bíblicos. Por lo tanto, jamás se podría llamar el Mesías Jesús o Jesucristo. Jesucristo directamente es un nombre grecorromano. Ahora yo pregunto, desde la lógica, olvidémonos de la palabra. ¿Puede un Mesías judío tener un nombre grecorromano? Es rarísimo. Exacto. Yo lo que digo es lo siguiente. Vos tenés un amigo judío al que le vas a ir a hablar de Yeshua. Sí. Si vos le decís,
Jesucristo, lo más probable que no te dé ni bolilla. Va a salir disparando. Sí, se dé vuelta y te diga, bueno, chau, hasta acá llegamos. Si vos le decís Yeshua el Mashiach, te va a mirar de otra manera. Y creo que te vas a poder poner a charlar, por lo menos. ¿Sabés lo que es eso? Esto. Sí, identificación. Identificación. Sí. Yo te hablo en el mismo lenguaje que vos manejás, que de hecho es el lenguaje verdadero. Amén. ¿Sí? Porque el Mesías, el Mashiach, como dicen en hebreo, se llama Yeshua. No hay otro nombre. Si la palabra dijera, hay 2 o 3 nombres, bueno, lo hablaríamos. Pero la palabra dice que hay un nombre sobre todo nombre. Sí. Entonces, si tenemos que hablar verdad, ¿por qué no hablamos verdad? Amén. Y bueno, y lo mismo sucede, por ejemplo, con otros ejemplos. ¿Vos cómo le vas a hablar de Dios a un pariente judío? ¿Le vas a decir Jehová o le vas a decir Adonai? También fue tergiversado. Jehová Por es un eso. invento directamente. Por eso. ¿Qué nombres usa el pueblo judío correctamente? Adonai, que es mi Señor, Hashem, que es el nombre, y Elohim, que es el Supremo. ¿Sí? En todo caso puedes hablar el Señor, Dios, el Eterno, porque bueno, son nombres hispanos, con lo que en castellano o en español vivimos en países hispanos, obviamente. Ahora, no le vas a poder pretender a cualquier persona que maneje a la perfección el idioma hebreo, pues sería utópico. Pero sí las palabras básicas necesarias, por ejemplo, hablamos de Pesaj, ¿sí? Le llaman la Pascua. Es Pesaj. Pesaj significa pasar por alto. ¿De qué viene? De que cuando el Señor le pidió en la 10ª plaga al pueblo de Israel que pinte los dinteles con la sangre de un cordero. Ahora mirá qué simbolismo. Con la sangre de un cordero inmolado. Y Yeshua fue la sangre de un cordero inmolado que dio su vida por la expiación, por el perdón de pecados de la humanidad. O sea que en la Torá, en el Pentateuco, tenés un simbolismo, varios hay, fuertísimos de lo que es Yeshua como Mesías después. Ya está revelado, ¿sí? Ahora, yo tengo que estar muy cegado para que si a mí me enseñan algo que no es verdad y me revela el Señor que no es verdad, seguir sosteniéndolo. Porque estamos proclamados a decir la verdad del Señor. Porque si no es como decía el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres y no a Dios, no sería siervo del Mashiach, sería siervo del Mesías. Sí, yo mira, Marcel, lo que creo que hay cuestiones históricas, hay un tema clave que es para mí muy importante, que es cómo vivían los primeros creyentes, una vez que el Mashiach ya no estaba más acá en la tierra, cómo vivían esos primeros creyentes. Una cosa fue en esos primeros 50 o 100 años, y otra cosa muy distinta fue cuando en las comunidades los gentiles empezaron a ser mayoría. Y ahí es cuando se le quita la identidad al Mesías de Israel. Ahí es cuando se cambian las festividades, cuando se elimina el Pesaj, cuando se elimina el Shabbat, cuando entran masivamente los gentiles al movimiento mesiánico, ¿no? Cuando eran los judíos los que encabezaban en esos primeros tiempos, era una cosa totalmente diferente. La influencia fuerte de Grecia y Roma, ¿no? Claro, sí. Después vino un poquito más adelante cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, que no era todavía cristianismo en los primeros tiempos, adopta el cristianismo como religión oficial, y ahí sí. Con Constantino. Con Constantino. Que convengamos que fue una movida político-religiosa y económica. Lo que Constantino quiso hacer es congraciarse con los cristianos, con el imperio, para que tener el control político de la situación, ¿sí? Fue solamente un tema de interés. A él no le importaba lo más mínimo ni Yeshua ni sus seguidores. Ahora, eso logró que la contaminación entre... Lo vamos a poner de esta manera, Pablo. Es un ejemplo que a mí siempre me gusta citar. Supongamos, vamos a citar a Douglas, que lo tenemos aquí enfrente. Douglas viene acá a la radio y nos pide, Pablo, Marcelo, ¿me convidan un vaso de agua? Que tengo sed. Y vos le das un vaso de agua pura. Pero sin que se dé cuenta, le pones una gotita de cianuro. ¿Qué pasó a ser ese agua en vez de agua ahora? Es agua contaminada. Es veneno. Sí. Eso es la palabra adulterada. Y ese mensaje se sigue sosteniendo y defendiendo y proclamando hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros analizamos, primero, el pueblo cristiano está en un grave error, el que no sostiene la verdad pura, que es justamente ese, no querer salir de la zona de confort. A mí me enseñaron esto, entonces yo proclamo esto, que el domingo hay que reunirse, que el Señor se le llama Jehová, que el Mesías es Jesucristo, Jesús. Es mentira, es mentira. Y vamos a ir a algo más grave. La palabra dice que los mentirosos, y esto hay que decirlo, no entran al reino. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un Mesías judío
Y la palabra no habla ni de pentecostales, ni de luteranos, ni de bautistas, ni de adventistas, ni de nada de eso. No hay denominaciones. Habla de judíos y de gentiles. Ambos unidos cuando aceptan al Señor por un mismo Mashiach, que es el Mesías Yeshua. Punto, no hay otra cosa. Sí. Entonces, como decía, salteo un poquito la historia y me voy para el lado de Elías, Pablo, con tu permiso. Cuando Elías, lo hemos citado acá en algún momento con los profetas de Baal, él piensa que se quedó solo, lo querían matar, y había el pueblo de Israel que se había contaminado, porque el pueblo judío también lo hizo, o el pueblo hebreo en su momento, y él que dijo, si Dios es Dios, seguidlo, y si no, id en pos de Baal. Y el pueblo no respondió nada. O sea que sabían que Elías, inspirado por Baja Godes, tenía razón. Y él comienza diciendo, ¿hasta cuándo fluctuaréis entre dos pensamientos? No hay dos pensamientos, no hay dos palabras. Tenés una Torá, que es el Pentateuco, el Tanaj, sumándole profetas mayores y menores, y un Brit Hadashah, que no es nuevo pacto, es pacto renovado en hebreo. Entonces tenemos que investigar, ir a las fuentes originales. Cuando Josué, el Señor le da la indicación, y lo dijo el pastor Rodrigo aquí, muy conocido de las Escrituras, esfuércense, seáis muy valiente. ¿En qué? En guardar la Torá. En eso tenés que esforzarte y ser valiente. ¿Se entiende? Se entiende. Y bueno, creo que gran parte de la confusión que hay hoy está dada a partir del antisemitismo que ya comenzó en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Los judíos fueron perseguidos, fueron masacrados, y bueno, acusaron al judaísmo de haber asesinado a Yeshua. En parte es verdad, pero fueron todos culpables, todos fuimos culpables. Lo dice la palabra. Y él tenía la misión de entregarse. Lo mataron los romanos, lo mataron los gentiles, Sí. lo mataron parte de los judíos, fueron todos. Él murió por todos. Claro, pero ¿a qué voy yo? En función de esa acusación que le hicieron a los judíos, vino también el hecho de que, bueno, si los judíos mataron a Yeshua, todo lo que hicieron los judíos está mal. Por ende, está mal también la Torá. Por ende, no hay que respetar la Torá. Cuando la Torá viviente es Yeshua mismo. Negar la Torá es negar a Yeshua. Es algo muy grave. Hoy hay muchos predicadores que se jactan de que la ley ya fue, como decimos aquí en la Argentina y sobre todo los jóvenes, la Torá ya fue. La Torá no fue nada. Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Él es la Torá viviente, y negar la Torá es negar a Yeshua. Cuando dicen somos falsos legalistas, legalistas en recuperación, eso no existe. La Torá es ley, enseñanza e instrucción, que justamente como la Torá es perfecta y nosotros somos imperfectos, necesitamos la gracia para cuando nos equivocamos, pecamos, cerramos al blanco, pedir perdón, hacer teshuvá y volver nuevamente a la Torá. Pero la Torá jamás caducó. Jamás. Y bueno, somos salvos por gracia, eso no se discute, pero bueno, volvamos de vuelta a lo que hacían los judíos cuando recién habían aceptado a Yeshua. La ley, la Torá, la seguían respetando. A ningún judío se le hubiera ocurrido dejar la Torá de lado. Es más, ningún judío deja de ser judío por aceptar a Yeshua. Lo mostramos en el libro, completos en el nombre de Yeshua. El judío cuando acepta al Señor se completa. O pasa a ser un judío mesiánico, un judío que aceptó a su verdadero Mesías. No deja de ser judío. ¿Sí? Así es. Bueno, de hecho lo habían titulado Pablo al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Pablo primero va a los judíos. Al judío primeramente. Exacto, él cumple el orden bíblico. Él no fue primero a los gentiles. Hubo algunos judíos que lo rechazaron y dicen, bueno, ahora voy a los gentiles. Pero él fue primero a su pueblo. Es lo mismo que hizo Yeshua. Es lo mismo que hizo Adonai, Hashem, Elohim, el Señor, el Eterno, como lo quieran llamar, cuando da la Torá primero a través de Moisés, al pueblo hebreo en ese caso. ¿Sí? Y dice, a ustedes los escogí para hacer luz. ¿Por qué los escogí? Para que no se jacten, por ser los más diminutos. No por ser los mejores, al contrario, por ser los más insignificantes. Porque ahí Dios, el Señor, iba a mostrar su poder. Luego, a través de Yeshua y a través de los apóstoles y principalmente también a través del apóstol Pablo, extiende el plan de salvación a toda la humanidad. ¿Sí? Pero también hay que entender en Romanos 11, cuando dice que el Evangelio va a ser llevado a toda pueblo y nación y luego todo Israel será salvo, que en ese caso hay una advertencia al pueblo gentil, que no se jacte, que no digan el Mesías nuestro, el pueblo judío ya fue desechado, porque la palabra dice que poderoso es Dios para volver a injertarlo. El pueblo judío es el hermano mayor, porque fue el primero en ser escogido. Y hay bendiciones importantísimas por bendecir al pueblo escogido en primer lugar por el Señor. Ahora, nadie es más importante que nadie, no hay excepción de personas.
De hecho, el pueblo de Israel sigue estando en los planes de Dios, no es que lo desechó ni mucho menos. Nunca dejó de estarlo. Nunca dejó de estarlo. Bueno, y volviendo al kit de la cuestión, ¿por qué hay esta confusión? Mucha confusión parte también de las traducciones que se hicieron Sí, totalmente. en función del antisemitismo. La Reina Valera está Sí. en gran parte adulterada. Bueno, pero ¿qué pasó? Esas traducciones se hicieron en un marco de profundo antisemitismo. Durante todas las épocas, los judíos fueron perseguidos y bueno, ¿qué iban a hablar bien de la Torá mientras al mismo tiempo perseguían a los judíos? Mirá, No. te cuento un ejemplo, Pablo, que yo siempre lo cito en la comunidad. Por ejemplo, la versión más leída mundialmente es la Reina Valera, ¿sí? Por lo menos en todo lo que es el habla hispana. El pasaje que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sabés lo que dicen los textos originales? ¿Qué dice? Apartados de mí, transgresores de la Torá. Ujú. Mirá cómo cambia. Claro, sería ideal saber hebreo y ir directamente al texto No original, puedes ser un ¿no? erudito en el hebreo, Obviamente pero sí que podés. no. Ahora, Sí. hoy en día tenés material de consulta, ¿sí? Ya que a tanta gente le gusta gustar internet, tenés, porque yo lo consulto permanentemente. Vos tenés, por ejemplo, el interlineal en hebreo-español, donde te traduce la Torá, por ejemplo, palabra por palabra. Ujú. Convengamos que, además, y lo hemos visto en la comunidad, hemos tenido capacitaciones sobre las Biblias más adecuadas. El hebreo hay palabras que tienen hasta 30 significados diferentes, no tiene uno solo. Claro. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está. Cuando alguien que va a traducir la Biblia, ¿no? Se encuentra con una palabra que la puede traducir. Toma el concepto que más le gusta a él. Claro, no va a tomar el concepto que favorece al judío, va a tomar el que está en contra del judío. Si tiene una visión en contra, sí. Por eso, y tenía una visión en contra del traductor de la Biblia porque esa traducción fue hecha en un marco de profundo antisemitismo en la época de las cruzadas, en la época, bueno, hubo miles de persecuciones a judíos, no solo las cruzadas, a través de la historia. Bueno, las traducciones fueron hechas en esos momentos y fueron hechas por monjes. Sí, quería terminar el concepto. Por ejemplo, el Brihad allá, el Pacto Renovado, que fue escrito en griego, la mayor parte por Pablo, tenés también el interlineal, el griego-español, donde vos tenés palabra por palabra, traducida del griego al español, el significado. Entonces, si uno quiere, sí puede buscarlo. De hecho, ¿qué dice la palabra? Buscad y hallaréis. ¿Por qué me voy a quedar con lo que dice un pastor que me tengo que congregar un domingo, que el Mesías se llama Jesucristo cuando no es verdad, que el Shabbat no tiene importancia cuando es el único día de reunión? ¿Por qué me tengo que quedar con eso? Si después proclamo que soy un defensor de la verdad y que me importan las almas. Entonces, si a mí me importan las almas, como decía Yeshua, que la palabra tiene 10 mandamientos y 613 preceptos y los resumió todo en 2, dijo, amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, tengo que esforzarme en conocer qué dicen realmente las Escrituras, porque si no lo que estoy dando es alimento contaminado, ¿sí? Y esto va para pastores, para líderes y para hermanos que se quedan con lo que ya tienen. Voy a citar una frase de Mark Twain, si te parece, Pablo, y ya vamos a ir redondeando este bloque, da para mucha tela para cortar. Mark Twain es un escritor muy importante y que tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía, es más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. Me parece brillante. Y sí. Y lamentablemente lo vivimos a diario en la comunidad. Vos sabés que por la actividad de liderar la comunidad, hablo permanentemente con líderes, pastores, gente que se quiere sumar. De hecho, vos me pasás contactos que van surgiendo de las redes, de la difusión del radio y todo eso. Es mucha la gente interesada, pero hay muchos también que no quieren salir de esa zona de confort. Bueno, a mí me enseñaron esto. A mí me importa lo que el Señor, porque, ¿qué decía David? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Que te va a dar la salvación es el Señor. Ni un pastor, ni un líder, y mucho menos si no está enfocado en proclamar la verdad. Y voy a cerrar con un pasaje que decía Jeremías, cuando él citaba lo siguiente: vuelvan a las sendas antiguas. Fue una exhortación que le dio al pueblo de Israel, y dice, y ellos no quisieron. Y eso es lo triste. Sí. Hay mucha gente que se esfuerza por conocer la verdad, y hay otra gente que no quiere. Sí, así le fue al pueblo exhortado por Jeremías, ¿no? Terminaron todos en el exilio en Babilonia. Sí, Pues, sí, porque no- Dios no se le- fiel a su palabra y a Sí. obediencia a lo que Él dice. Ujú. ¿Sí? Entonces, me parece que el mensaje hoy un poco sobre la identificación, de comprender no solo la palabra, sino la cultura del pueblo.
Cuando yo quiero predicarle al pueblo judío de la verdad, tengo que conocer cómo piensan, cuáles son las tradiciones. Y ahora sí voy a cerrar de esta manera. El apóstol Pablo va a Jerusalén, en Hechos 21, le recomiendo a todos que lean ese capítulo. Él va con un grupo de judíos mesiánicos, judíos que creían en Yeshua. Y los judíos de Jerusalén, que no creían en el Mesías, le dijeron, no vengas si ustedes no celebran y guardan las costumbres. Le está diciendo, necesitamos sentirnos identificados. Sí. Ustedes vienen a hablar de un Mesías judío, muestren que ustedes también son judíos o que comprenden la cultura judía. Sí, y una cosita más. Sí. En ese mismo versículo, después, esa gente le dice a Pablo, andan diciendo que vos no guardás la ley. Sí. Comentarios y rumores que eran falsos. Bueno, Pablo no lo desmiente, no le dice, sí, es verdad, yo no guardo la ley. Al contrario. Le manda a hacer el voto de Nazareno, que Sí. había en esa época, que los manda a rasurar, Sí. para decir, sí, yo obedezco a los mandamientos que nosotros tenemos. Bueno, ¿Sí? una muestra de que Pablo sí guardaba la ley celosamente, ¿no? Seguro. Él decía, yo soy tan judío como ustedes. Ujú. Bien. Bueno, un tema apasionante, seguramente en otras ediciones del programa de Somos Jabrín vamos a retomar estas cuestiones, Sí, y porque lo son decimos, fundamentales. y lo decimos con mucho amor, con mucho respeto, porque queremos que los que nos están escuchando, bueno, es una manera de charlar con ellos también. Y que recapaciten. Sí, que recapaciten y lo estamos haciendo con amor. Y aparte por la condición de judíos también, Pablo. Nosotros Sí. nacimos en este pueblo y de cierta manera comprendemos cómo piensan y amamos al Señor y al pueblo judío, a todos en realidad, a los gentiles también, pero uno con el amor quiere que el Señor te pone un celo por estas cosas, ¿sí? Y es una verdad que no te podés callar. Y Pablo, el Señor le dijo una vez, Pablo, habla y no calles, porque mucho pueblo tenemos en esta ciudad. Ujú. Ahora sí, cerramos el bloque con este pensamiento. Bueno, ya que tenemos mucho pueblo, no sé si en la ciudad, pero sí a través de las redes y de internet, en este tema de identificación, ¿qué te parece si lo compartimos a través de la música, el identificarnos con el pueblo judío? Dale, me parece perfecto. Vamos a escuchar una canción que se llama Simon Tov, Mazel Tov. Tiene que ver a veces con los matrimonios, con los casamientos, quiere decir buenas señales, buena suerte, lo vas a sentir muy identificado, Pablo. Tanda musical, ya volvemos, no se van, hay mucho más, somos Jabrín.
Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el tercer bloque y último de Somos Javerim. Bueno, un tema apasionante que acabamos de tratar. Hemos recibido algunos mensajes mientras estamos comentando en el aire, por ejemplo, de Alfredo de Bolivia, integrante de la comunidad Javerim Tobim, que dijo que el tema es sumamente necesario e importante por el desconocimiento que lleva a la denominada teología del reemplazo, que la semana que viene vamos a hablar de eso, Pablo, si te parece. Sí, es otro tema que da para mucho, ¿no? Muy vinculado a lo que estuvimos tratando hoy, ¿no? Es como Sí. un subtema derivado del otro, fundamental en comprender que el pueblo judío no ha sido desechado. No, para como nada. que para decirlo en una línea, se dice que la Iglesia desplazó al pueblo de Israel en los planes del Señor, ¿no? Exacto, eso es lo que dice la teología del Sí. reemplazo, que la vamos a estar analizando la semana que viene en el próximo programa, así que no se lo pierdan. Bien, ¿tenés ganas de viajar para relajar un poco? Sí, Sí, un dale. tema fuerte que vamos, hace falta un poco de distensión. Dale, sí, sí. ¿Tomamos sí. el avión? Sí, ¿Nos vamos para Israel de nuevo? dale. ¿A la tierra de Israel? Ahí está. Es un viaje cortito, es un vuelo supersónico, llegamos rápido. Qué lindo que sería, ¿no? Sí, ¿no? Si fuera real. Ah, Bueno, vamos a estar visitando, mientras aterriza el avión, entonces, en un lugar impresionante, Pablo, que yo tuve la bendición de poder visitar en el año 89, cuando estuve allá en Israel, que se llama Masada, Metzada en hebreo. ¿Qué significa Masada? Es una palabra que viene del hebreo, que quiere decir fortaleza, o Metzuda, que es alcázar, que es una especie de fortificación tipo los castillos que habían en la antigüedad o en la época medieval. sí. Bueno, Metzada o Masada queda al lado del Mar Muerto, voy a situar un poco geográficamente. Esta meseta está separada por una cadena circundante de montañas, es como un cono truncado de 400 metros de altura. En su cima, los celotes, que era una secta judía, construyeron un poblado de unos 1000 habitantes, y más tarde Herodes mandó a edificar un palacio fortificado como su último refugio. Allí se libró, y esto es lo interesante, la última batalla de los judíos contra los romanos. Recién hablamos de que el pueblo judío estuvo bajo el yugo romano, en tiempo de la destrucción del segundo templo, que generó la diáspora o dispersión del pueblo de Israel. Los romanos lo que hicieron en Masada fue que la quisieron tomar, pero debido a sus paredes verticales, es como una colina que hay, yo estuve allí y es impresionante el lugar, no pudieron tomarla. Establecieron entonces varios campamentos que están hasta el día de hoy. Se ven las piedras que forman rectángulos donde estaba el campamento romano, y una muralla de seguridad. Y lo que hicieron fue que los judíos, después de la destrucción del templo, decidieron que los romanos que estaban atacando con algunos judíos que estaban bajo el yugo romano y no les quedaba otra que ceder ante eso, edificaron una especie de rampa, que también se la puede ver, una rampa en diagonal, donde trataron de tomar justamente esta colina, y fueron sitiados, pero los judíos que estaban en la colina lo que hicieron es no matar a sus propios hermanos y los dejaron invadir, ¿sí? Para no ponerse en contra de sus propios hermanos, que sabían que eran guiados junto con unos soldados romanos para ir y aniquilarlos a todos, por haberse rebelado al imperio. Básicamente eso es lo que pasó en la historia. Y además los judíos que estaban dentro de esta especie de colina sabían cuál era su destino, que si los romanos accedían, o terminaban como esclavos de ellos, o los iban a terminar matando. 3 años después de establecer el sitio, los romanos lograron subir y entrar a Masada, Metzada, lo que encontraron, y acá viene la parte del horror. ¿Sabes qué encontraron, Pablo? Todos, excepto una mujer y 3 niños, que habían logrado esconderse, estaban muertos y asesinados. Muchos pensaban que había sido un suicidio, pero en realidad no lo fue. La decisión de estos judíos había sido consensuada, viendo el futuro justamente que les esperaba. Decidieron no suicidarse y organizaron un sistema para provocar la muerte masiva. El único que debió matarse a sí mismo fue elegido por sorteo, fue la última persona que se quitó la vida. Los demás se organizaron en escuadras de 10 y mataron a todos los que se encontraban a su paso, niños y mujeres incluidos. Luego se mataron entre sí. La mujer y los niños contaron la historia al historiador Flavio Josefo, conocido, lo es, Romano, sí. sí. Era un judío romanizado, exactamente. Y así llegó hasta nosotros. Ahora, acá hay una pregunta a plantearse. ¿Cómo pudieron sobrevivir 3 años asediados sin provisiones de agua y ni de comida? Bueno, ellos traían el agua desde un manantial ubicado en una montaña cercana, que estaba más alta que Masada. Construyeron un acueducto desde un manantial hasta la meseta. Con el agua disfrutaban de baños que ellos construyeron, eran baños de vapor, e incluso tenían un mikve. Ahí vemos la cultura judaica de nuevo. El mikve
es la pileta de purificación. Ujú. El bautismo no es un invento cristiano. Ujú. El judío tiene el mikve desde muchísimos años antes, donde se hacía inclusive en la antigüedad, lo que se llama el netilat yadaim en hebreo. Yadaim es manos. Es el lavamiento de manos para purificación. Ahora imagínate, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué hubiera pasado con la pandemia si se hubiera mantenido la costumbre judaica de lavarse las manos? Ujú. Quizás mucha más gente no hubiera sido contagiada. Bueno, y voy más lejos, ¿no? Se dice que todo empezó cuando en China empezaron a comer murciélagos, ¿no? sí. Bueno, si vos te Alimento prohibido. si vos te fijas en la Torá, es un alimento del que Animal habla. prohibido, pero no es alimento. Claro, no es alimento, está expresamente prohibido comer murciélagos, ¿eh? Así que mira, En la palabra ¿Cómo? figura los Sí. alimentos permitidos y los no permitidos, o los animales permitidos y los no permitidos para que sean alimentos. claro, y en el listado de los no permitidos, Está el murciélago. así como está el cerdo, también está el murciélago y Exacto. muchos más, ¿no? Mariscos. Los mariscos, ¿no? Sí. Bueno, Los fíjate- peces de acuerdo a las escamas que tengan o no. Por eso, fíjate si le hiciéramos todos caso a Dios a través de lo que... Que la Torah es para nuestro cuidado. Por eso, y ahí está. La Torah es una carta de amor Sí. a la humanidad. Qué mejor que andaría el mundo de haberle hecho caso a Dios, ¿no? ¿Y dónde dejó sus instrucciones Dios? En la Torá. Exactamente. Bueno, ahora vamos a continuar con esto. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo conseguían, ya vimos el tema del agua, con respecto a la comida? Bueno, por el aporte de encontrarse allí árboles frutales, raíces y semillas secas, se supone que cultivaban una huerta, utilizaban guano, que era una especie de materia de fermentación que usaban de los animales, de las aves, ¿sí? Con el excremento. Sí. Como fertilizante natural, se cree que tenían ganado ovino, que esta era parte de la dieta de la época, de allí se proveían de leche y queso. Y hay una película, protagonizada por Peter O'Toole, que reflejaba en su cara lo que debe haber sentido el general Cornelio Flavio Silva, hablando de Masada, de Metzadá, a tener que vivir 3 años en un desierto y a 400 metros debajo del nivel del mar. Ahora, mira este dato, se calcula que por el tamaño de los campamentos, que la cantidad de hombres necesarios para rodear Masada, junto con la mano de obra que se necesitó, que eran judíos, para construir la rampa, fue de unas 12.000 personas entre soldados y esclavos que asediaron el lugar. Ahora, nos queda poquito tiempo, pero me parece interesante rescatar un par de conclusiones de esta historia de Masada, que tienen que ver con la historia bíblica, que es historia viva, porque esto demuestra todo lo que es la arqueología, que eso pasó realmente. Hay restos hasta el día de hoy, de la rampa, de los campamentos, de la colina donde estaban todas las edificaciones, de los baños. Me parece que hay algo muy noble aquí para exaltar, es que el pueblo judío no se rindió. Si bien decidieron, no tenían escapatoria, decidieron no rendirse al enemigo. Yo no voy a claudicar en lo que creo, soy fiel a mi creencia, soy fiel al Señor. ¿Sí? Y también me parece digno de llamar como ejemplo que ellos, a pesar de que sus propios hermanos judíos estaban trabajando algunos para el Imperio Romano, decidieron tampoco matarlos. ¿Entendió? Son mis hermanos. Prefiero dar mi propia vida antes de que tener que matar a un hermano de fe. ¿Cuánto tenemos que aprender? Si bien la historia fue trágica, nos deja muchas enseñanzas, Pablo. Sí, y vemos como todo se conecta con todo, Marce, y acá vemos como lo sangrienta que era la relación entre los judíos y los romanos, ¿no? Claro. Bueno, esto pasó algunas decenas de años después de la muerte de Yeshua, ¿no? Sí. En pleno auge de lo que después sería el cristianismo. O sea, a la luz de esta enemistad que había surgido entre romanos y judíos, bueno, se comprende cómo se va menospreciando todo lo que viene de los judíos, o sea, la Torá, ¿no? Y cómo los romanos que adoptan el cristianismo como religión oficial, de a poco le van recortando la identificación judía en función de esta enemistad que había con el pueblo de Israel. Amén. Y es importante, Pablo, que a medida que uno va investigando tanto la historia bíblica, que ahí está la verdad del Señor, ¿sí? Desde el Bereshit, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, del comienzo hasta el Apocalipsis, sumado a datos históricos que uno puede tener, por ejemplo, en la historia Masada, porque también es importante buscar qué pasó en la historia, indagar, comparar versiones bíblicas, qué dice una, qué dice otra, en dónde está la verdad, cuál me está mintiendo, por qué un pastor enseña lo que enseña y otro enseña otra cosa. Hay una verdad. Entonces, yo sé que vos sos una persona que te gusta investigar, leer, es fundamental escudriñar no solo las escrituras, sino el contexto histórico, el contexto bíblico, el contexto cultural,
porque si bien esto fue dado como un modelo, nos deja muy grandes enseñanzas. Y tiene que ver con el proceso de búsqueda personal y del proceso de acercamiento al Señor. Dios es Emet, en hebreo se dice Dios es verdad, y Dios es luz. Entonces, nosotros humildemente desde este programa Somos Javerim, tratamos además de reflejar un espacio entre amigos y de aprender un poco de la palabra, llevar luz, ¿sí? Llevar luz a las naciones, llevar luz a gente judía, a gente no judía, y creo que es un mensaje que tiene que ver con la salvación. Así que me parece que el de hoy fue un gran programa que aporta algo diferente, porque sé, Pablo, y recién lo conversamos, que no se enseña en muchos lugares estas verdades, y la tenemos que conocer. Amén. Sí, Marce. Bueno, coincido. Fue muy enriquecedor, fue duro por momentos, pero bueno, estamos llamados a decir verdad, ¿no? A veces el Señor nos tiene que zamarrear un poco para que reaccionemos, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que fue placentero y da para otro programa más y muchos programas más, pero bueno, tenemos que ir cortando acá, ¿no? Y el amigo te dice las cosas en la cara, te las dice de frente y te va con la verdad. Y de eso se trata la amistad, y de eso se trata entonces, somos Javerim, somos amigos. Nos vamos despidiendo del programa de hoy, gran programa, me parece, Pablo. Un saludo grande a nuestro operador Douglas, que trabaja con tanta excelencia. Seguiremos orando por su chiquito Benjamín, confiamos en su recuperación total de parte del Señor. Pablo, un placer estar compartiendo esta noche con vos. Igualmente, Marce, y saludo grande a toda la audiencia, a los amigos de Javerim Tobim y todos los que están escuchando por internet y por tantas otras vías, ¿no? Me sumo a ese saludo, un abrazo grande para toda la gente de la comunidad Javerim Tobim, también para los que no lo son y algún momento se quieran sumar, y para Pablo Balauski, dueño de acá de la radio, que debe estar por ahí en las oficinas, que siempre nos atienden también. Bueno, una vez más, compartimos el pasaje, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias, nos vemos en la próxima. Shalom, shalom. Alegría está en tu